20. Márquelo incorrecto. Aciclovir A. Aciclovir es tratamiento de elección en infecciones herpéticas en gestantes. Eso es correcto. Por su bajo peso molecular es probable que oseltamivir cruce la placenta. Es correcto. La amantadina actúa inhibiendo la proteína M2. Sí. La proteína M2 es una inhibición dada por la amantadina, ¿no? D. El tratamiento de H1N1 en gestantes es con oseltamivir, dosis 75 miligramos cada 12 por 5 días. Sí, lo que tienes que saber es el tratamiento de elección en gestantes con H1N1 es oseltamivir. Eso es correcto. Lo correcto es que ninguna de las anteriores es incorrecta, ¿no? Bien, entonces hemos visto antibacterianos, antivirales y ahora vamos a ver sucintamente dos grupos importantes, lo que son antiparasitarios y finalmente algunos conceptos sobre lo que son antifúngicos. Habíamos visto al inicio que en nuestro medio es prevalente lo que es malaria, principalmente por Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, y la gravedad o la severidad estaba condicionada por la aparición de Plasmodium falciparum con afectación del sistema nervioso central, la famosa malaria cerebral. Gestantes de por sí es una condición que establece un riesgo. Veamos en relación a antimaláricos. El aclaramiento de cloroquina se incrementa en el tercer trimestre del embarazo y la cloroquina cruza la placenta. Hayamos visto de que este concepto es válido para todos los fármacos. Hay un incremento de lo que es el aclaramiento, hay un incremento de lo que es la depuración renal por aumento de la velocidad del flujo plasmático renal. Para cloroquina sucede algo especial. Esto se va a ver mayormente incrementado durante el tercer trimestre. La cloroquina cruza la placenta y el aclaramiento de cloroquina se incrementa en el tercer trimestre del embarazo y la cloroquina cruza la placenta, como se dijo anteriormente. La cloroquina, miren, es teratogénica en estudios animales, pero, sin embargo, las evidencias en humanos indican que puede ser utilizada en forma segura en madre y en el producto. Y es por eso que cuando ustedes han visto, ¿sí?, o incluso los que han hecho su serum en zonas endémicas, el tratamiento de malaria en gestantes, principalmente por Plasmodium vivax, es el uso de tratamiento de malaria en gestantes por Plasmodium vivax. Fármacos a utilizar: cloroquina I, primaquina. ¿Podemos usar primaquina en gestantes? ¿Se acuerdan que había una de las indicaciones en tu esquema que te daban en el ministerio? Establecía de que tienes que esperar que culmine la gestación para usar primaquina. Si bien es cierto, el tratamiento de elección en población no gestante por malaria, por Plasmodium vivax, es cloroquina y primaquina, gestantes es una condición especial. En gestantes solo empleamos para ese tipo de malaria cloroquina. Se contraindica el uso de primaquina en gestantes y en niños por el riesgo de hemólisis y metahemoglobinemia. Entonces, en gestantes, en malarias que no sean severas, principalmente la que ocurre por Plasmodium vivax, el tratamiento de elección es cloroquina. Pero no te olvides que en el tercer trimestre se aumenta la depuración de la cloroquina. Entonces, primaquina se contraindica. Aunque se han recomendado evitar el uso de quinina en el embarazo, las evidencias acerca de su uso clínico en gestantes no indican un aumento del riesgo teratogénico con dosis terapéuticas. Estamos en el escenario ahora de una malaria severa, sea por falciparum. ¿Puede existir severidad por vivax? La respuesta es sí. Si bien es cierto, no tan frecuente como lo que tú ves por Plasmodium falciparum, pero recuerda que puede haber formas mixtas. Eso lo vas a ver en tropicales. Pero en este contexto de una malaria severa, ya no voy a emplear cloroquina, que es por vía oral. Tengo que emplear fármacos por vía parenteral. Una opción es el uso de quinina. ¿Se puede utilizar en gestantes? En nuestro medio sí lo utilizamos. ¿Cuál es el efecto secundario más frecuente que involucra el uso de quinina? Es hipoglucemia. 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 Históricamente nos hablaban de un síndrome que era el sinconismo. Lo vemos con menos frecuencia.
Si te preguntaran, el efecto secundario más frecuente del uso de quinina es la aparición de hipoglucemia. Hipoglucemia. Entonces, recapitulando, ¿puedo usar cloroquina? Sí, tengo que tener cuidado en el tercer trimestre porque aumenta la depuración. Primaquina no debo utilizar, quinina puedo utilizar, pero tengo que tener cuidado porque genera hipoglucemia. Un gran grupo de fármacos son los famosos benzimidazoles. Y acá al respecto hay algún tipo de conceptos. Mira, a pesar de los efectos teratogénicos observados en los estudios con animales, no se ha evidenciado un incremento del riesgo de abortos espontáneos ni de malformaciones congénitas en los neonatos de las mujeres tratadas con mebendazol. De esta familia hay dos fármacos importantes, albendazol y mebendazol. Sobre mebendazol no se ha establecido que exista un incremento de riesgo de abortos espontáneos ni de malformaciones congénitas. O sea, ¿puedo utilizar mebendazol durante el primer trimestre? La respuesta es sí. Diferente lo que ocurre, mira, aunque se ha recomendado evitar el uso de quinina, diferente lo que ocurre con albendazol. Albendazol no se recomienda el tratamiento con albendazol durante el embarazo. O sea, de este grupo de fármacos, dos ejemplos importantes, mebendazol y albendazol. Primer trimestre, ¿puedo utilizar mebendazol? La respuesta es sí. Albendazol, no se recomienda el tratamiento con albendazol durante el embarazo, debido a la toxicidad observada en estudios con animales, y si bien es cierto, hay escasos datos en humanos, no se recomienda su uso. 21. Marque lo correcto sobre el uso de cloroquina en gestantes. Habíamos dicho, ¿no? Importante un concepto que era, en el tercer trimestre, el aumento de la depuración. El aclaramiento de la cloroquina se incrementa en el tercer trimestre, eso es lo correcto, ¿no? Respuesta A. 22. En relación al uso de primaquina en gestantes, marque lo correcto. Respuesta. No te olvides, primaquina no puedo utilizar en la gestación y en población pediátrica por el riesgo de hemólisis y metahemoglobinemia. Se contraindica su uso durante la gestación. Riesgo de hemólisis. Respuesta E. 23. Marque lo correcto. Acá hablan sobre el efecto secundario más importante sobre el uso de quinina, que podemos utilizar en gestantes. La respuesta es sí, en formas severas, pero recuerda que asociada a la aparición de hipoglucemia. Hipoglucemia, ¿no? El uso de quinina durante la gestación está asociada a hipoglucemia. Esa es la respuesta. La B, se ha evidenciado incremento de abortos espontáneos con el uso de mebendazol. Eso es falso. Se recomienda el tratamiento con albendazol durante la gestación. No se recomienda el tratamiento con albendazol. El uso de quinina está asociado a la aparición de hiperglicemia, al contrario, a la aparición de hipoglucemia. Respuesta A. Bien, antifúngicos. En antifúngicos nosotros lo dividimos de acuerdo al mecanismo de acción, y también otra clasificación importante es si actúan a nivel local o a nivel sistémico. Veamos de acuerdo a la familia por mecanismo de acción. Tenemos los polienos, cuyo ejemplo más importante es la anfotericina, ¿no? Los imidazoles, miconazol, ketoconazol, los triazoles, que son los que ustedes más frecuentemente conocen, fluconazol, itraconazol, boriconazol y posaconazol, que son, digamos, fármacos para nuestro medio nuevos, un promedio de 5 años, son eficaces y tienen mayor posibilidad de actuar a nivel sistémico. Las candinas, las caspofungina, anidolafungina y micafungina, que la experiencia en gestantes es mucho menor que lo anterior. En nuestro medio, para formas severas, nos quedamos con dos fármacos importantes. El uso de anfotericina, infecciones sistémicas micóticas severas, y el uso de fluconazol por vía parenteral. Entonces, miren, veamos, anfotericina B. Vamos a revisar, porque siempre les va a servir, siempre van a tocar, cuando tratemos infecciones micóticas severas, la posibilidad del uso de anfotericina. Está en nuestros medios desde hace más de 30 años. El mecanismo de acción es bloquea la acción del ergosterol, de la membrana celular micótica, que condiciona la pérdida de cationes, ¿no?, intracelulares y proteínas. El tema con anfotericina son sus efectos secundarios, que son muy severos y pueden ser precoces al momento de la administración del fármaco o tardíos, ¿no? Siempre les preguntan
el empleo de anfotericina, ¿cuál es el efecto secundario más frecuente por el uso de anfotericina? Si en la clave está renal, nefrotóxico, eso es. Los efectos secundarios más frecuentes por el uso de anfotericina son nefrotóxicos. Así, en forma general. Si te preguntaran en forma ya más específica, de acuerdo a la alteración que se da de electrolitos, no te olvides que condiciona hipopotasemia. Hipopotasemia es el principal efecto secundario específico del uso de anfotericina. Aparte de los efectos que puede haber por uso en forma precoz a nivel de administración local, flebitis, fiebre. Entonces, vamos a ver. Mira, cruza la placenta, sí, y difunde la circulación fetal. A pesar de los efectos secundarios que hemos visto, que son severos, mencionados, la eficacia es adecuada. O sea, es un fármaco eficaz que lo puedes utilizar en gestantes. No se han observado malformaciones fetales. El tema sigue siendo estos efectos. Mira, son diversos, desde los más frecuentes a los menos frecuentes y de acuerdo a el sistema involucrado. A nivel general, el más frecuente al momento de la administración condiciona fiebre. Te había mencionado, no te olvides, a nivel renal. Mira, todo lo que produce. Pero siempre preguntan en relación a la disminución de potasio, hipopotasemia. Entonces, ¿puedo utilizar la anfotericina? Sí puedo utilizar. No ha condicionado efectos teratogénicos, eso es correcto. Lo que tengo que tener cuidado es los efectos secundarios, principalmente nefrotóxicos. Azoles cruzan la placenta y han demostrado un efecto teratogénico en los estudios en animales. Por tal razón, mira, fluconazol. Se han descrito casos aislados de malformaciones fetales en mujeres embarazadas tratadas con fluconazol. Si bien es cierto, con dosis elevadas, se ha considerado que es dosis dependiente esos efectos. Entonces, mucho cuidado con el uso de fluconazol. Grisofulvina, que lo empleamos para básicamente afectaciones por micóticas locales o micosis superficiales. Cruza la placenta, sí. En estudios en animales se han observado efectos teratogénicos, malformaciones óseas, neurológicas, oculares y urogenitales. Un fármaco que se viene utilizando ampliamente es la terbinafina. La terbinafina, mira, no hay estudios que hayan evaluado la difusión de terbinafina a través de la placenta, pero su peso molecular es bajo y por lo tanto es probable que cruce la placenta. Entonces, de los que podemos utilizar anfotericina, podemos utilizar terbinafina, el tema va a ser dosis dependiente del uso de uno de los más frecuentes, que es el fluconazol. Recuerda eso, los efectos teratogénicos establecidos o evidenciados están en relación al aumento de la dosis. Pero doctor, yo el fluconazol lo empleamos, por ejemplo, para una onicomicosis una vez por semana, ¿no? Sí, pues eso. Pero hay situaciones en donde tú empleas fluconazol en forma diaria y con dosis elevadas, en infecciones micóticas severas, o lo que tú has visto, por ejemplo, en infecciones oportunistas, cuando tratas neurocritococosis. Recuerda que tu tratamiento involucraba varias fases. Había una primera fase, que era la fase de inducción, yo empleaba anfotericina. Y una segunda fase, que era de 8 semanas, yo empleaba fluconazol, a dosis elevadas, de 400 hasta 800 miligramos por día. Entonces, en esas condiciones, que es uno de los ejemplos, sí está relacionado a la posibilidad de efectos teratogénicos o malformaciones, ¿sí? Lo más frecuente son lo que se utiliza a nivel tópico, antifúngicos tópicos, pero es importante que tú establezcas la posibilidad de que se absorba a nivel sistémico. Y lo importante que los antifúngicos, la absorción a nivel sistémico es escasa. Veamos, mira, los imidazoles tópicos tienen una absorción sistémica escasa y variable, desde un 1% hasta máximo de un 10% aproximadamente. Es por eso que son utilizados, ¿no? En estudios de teratogenia en animales, utilizando dosis muy elevadas de miconazol, se han observado efectos teratogénicos y prolongación de la gestación. Esta es una de las condiciones en las que tiene que primar tu criterio de riesgo-beneficio, estableciendo de que el empleo de dosis elevadas, porque recuerda este concepto, la afectación sistémica va a ser máximo un 10% aproximadamente, pero con dosis elevadas de lo que yo uso, miconazol, o el que ustedes comúnmente utilizan, que es el clotrimazol, sí se ha visto la posibilidad de efectos teratogénicos
y prolongación de la gestación. Sin embargo, en mujeres embarazadas tratadas con miconazol vaginal en dosis óptimas o subóptimas, no se han observado efectos adversos en las mujeres ni evaluaciones fetales. Esta información es también validera a lo que usualmente empleamos, que es el clotrimazol, y es por eso de que ustedes lo pueden utilizar y está dentro de lo que es la normativa en el tratamiento de infecciones micóticas vaginales en gestantes. ¿Ya? 24. En relación al uso de antifúngicos sistémicos en gestación, marque lo incorrecto. La idea es hacer un cuadro simplemente donde los que cruzan la placenta y los que no cruzan la placenta, porque muchas de las preguntas están referidas a esa condición y así han sido de exquisitos, ¿no? El tema es eso, establecer los que cruzan la placenta y la gran mayoría de fármacos y principalmente los de bajo peso molecular van a cruzar con facilidad la placenta. Acá te preguntan sobre eso, ¿no? Los azoles no cruzan la placenta, eso es falso, sí lo cruzan. Habíamos visto que inclusive el tema era la relación dosis dependiente, ¿no? Entonces, eso es falso, los azoles no cruzan la placenta, es falso. 25. Marque lo correcto sobre el uso de antifúngicos tópicos en gestantes. Acuérdate del concepto de que la absorción sistémica es menos del 10%. Por eso es que puede ser utilizado a nivel local. Entonces, A. La absorción sistémica de nistatina después de su aplicación tópica es cerca del 100%, falso. B. En estudios de teratogenia en animales utilizando dosis muy elevadas de miconazol, no se han observado efectos teratogénicos. Al contrario, habíamos visto que con dosis elevadas sí se habían observado, pero cuando se había empleado con dosis óptimas o subóptimas en gestantes, no se había observado efectos teratogénicos. C. En mujeres embarazadas tratadas con miconazol vaginal se han observado malformaciones fetales. Falso. D. Los imidazoles tópicos tienen una absorción sistémica escasa y variable que va desde un 1 a 10% aproximadamente. Respuesta D. Entonces, para finalizar sobre lo que es gestación, veamos algunos conceptos importantes sobre lo que es tratamiento de tuberculosis en gestación. ¿Se tiene que tratar la tuberculosis en gestación? La respuesta es sí. Sí. Algunas veces había discusión de considerar el término de la gestación para dar tratamiento a las gestantes. Y esos conceptos han ido evolucionando y ahora el tratamiento es en forma precoz, inclusive con criterios clínicos. Recuerda el concepto de que por sí mismo la gestación condiciona una situación de inmunosupresión transitoria o fisiológica y puede haber reactivación de infección tuberculosa para convertirse en enfermedad tuberculosa. Isoniazida, rifampicina y etambutol cruzan la placenta. Entonces, primer concepto. No hay pruebas de efectos teratogénicos del tratamiento con isoniazida, rifampicina y etambutol en gestantes. Por tanto, estos antituberculosos se consideran lo más seguros en el tratamiento de las mujeres en embarazo. Recuerda que había fármaco que habíamos visto, categoría D, al inicio, uno de ellos era estreptomicina. Estreptomicina es un fármaco que tienes que tener mucho cuidado en el empleo de gestantes en este escenario clínico principalmente. Pero los del núcleo básico, que son isoniazida y rifampicina, ¿puedo utilizar? La respuesta es sí. No se recomienda el uso de estreptomicina en el tratamiento de las mujeres embarazadas, porque mira, se ha descrito hasta un 15%, que es bastante elevado, en sorderas en hijos de mujeres tratadas. Entonces, no debo utilizar estreptomicina. 26. Marca el enunciado correcto en relación al tratamiento de tuberculosis en gestación. Rifampicina no atraviesa la barrera placentaria. Falso. Habíamos visto que isoniazida y rifampicina atraviesan la barrera placentaria. B. Se recomienda el tratamiento antituberculoso una vez culminada la gestación. Anteriormente, hace algunos 10 años, era una recomendación. Actualmente eso es inválido, incorrecto. Tratas de acuerdo al momento donde haces el diagnóstico, independientemente del trimestre de la gestación. Eso es incorrecto.
C. El tratamiento antituberculoso solo se indica a partir del tercer trimestre de gestación, por lo anterior igual falso. D. Estreptomicina es considerado dentro de la categoría B por la FDA. Estreptomicina es categoría D. E. No hay pruebas de efectos teratogénicos del tratamiento con isoniazida, rifampicina y etambutol en mujeres embarazadas. Por eso los podemos utilizar. Respuesta E. 27. De los siguientes fármacos antituberculosos, ¿cuál no se recomienda durante la gestación? Estreptomicina. Estreptomicina, 15% de asociación a sorceras congénitas. Estreptomicina. Puedo usar rifampicina, isoniazida, etambutol. Rifabutina es la gran familia, hay una familia que se llama rifamicinas. Dentro de esa familia, uno de los fármacos que ustedes más conocen es la rifampicina. No es el único. También existe la rifabutina. Esa es la misma familia que la rifampicina, perdón, el mismo fármaco que pertenecen a una misma familia que se llama rifamicinas. Rifampicina, rifabutina. Respuesta E. Entonces, recapitulando, no te olvides, cloranfenicol, madre, en nuestro medio no tan frecuente, aplasia medular, en el feto, síndrome gris, un efecto cardiovascular, tetraciclinas, numerosos efectos, dosis dependiente en gestantes, hepatotóxico, y en feto, decoloración de dientes, displasia, inhibición del crecimiento óseo. Eritromicina, la que tenemos en nuestros medios, sales de estolato relacionadas en gestantes a hepatotoxicidad. Quinolonas en la madre, reacciones adversas medicamentosas, principalmente gastrointestinales, pero en feto, mira, en todas las series demostró condicionar artropatías. Aminoglucósidos, nefrotóxico o autotóxico, clindamicina, colitis endomembranosa, y eso en relación a su uso prolongado. Sulfas, no te olvides, Kernicterus, por eso que se contraindica o se desaconseja su uso durante el tercer trimestre. Isoniazida, hepatotóxico, es dosis dependiente también en gestantes. Metronidazol, siempre su uso se evita durante el primer trimestre. Nuevamente, la clasificación de la FDA es A, no existe ningún fármaco que pertenezca a esta categoría. Nuevamente, categoría B, principalmente lo que son betalactámicos. Categoría C, uno de ellos, uno de los aminoglucósidos que solemos usar en hitos en gestantes, que es gentamicina. Categoría D, amicacina, tetraciclina, tobramicina, y hayamos dicho, por la posibilidad de sorderas congénitas, el uso de estreptomicina. 28. Antibacterianos clasificados en la categoría B según la FDA. Respuesta E. A, B y C. Sí, todos estos fármacos pertenecen a la categoría de los betalactámicos. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenem. Lo que faltaría sería los monobactámicos, ¿no? Para conformar la gran familia de los betalactámicos. Monobactámicos, no se olviden, el ejemplo más frecuentemente utilizado es el Aztreonam, ¿sí? Para ubicarnos en ese concepto, cuando ustedes recuerden a lo que son los monobactámicos, siempre piensen como lo que funciona un aminoglucósido. La diferencia es que es obviamente menos tóxico y se administra una sola vez al día. Entonces, esta gran familia es parte de lo que son los betalactámicos. Respuesta E. 29. Se considera de contraindicación absoluta durante la gestación. Para que no lo olvides, ¿no? Lo que no puedes utilizar es ribavirina. 30. Marque lo incorrecto en relación al uso de antimicrobianos en gestación, efecto adverso. Metronidazol no lo utilizamos durante el primer trimestre de gestación por el riesgo de organogénesis. Eso es correcto. Nitrofurantoína recuerda la posibilidad de anemia hemolítica, principalmente cuando había deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Sulfas recuerda la probabilidad de Kernicterus, principalmente en el tercer trimestre, aumento de la bilirrubina, hiperbilirrubinemia, ictericia, ¿no? Ciprofloxacino, en todas las series, atropatías y alteración del cartílago, correcto. Cloranfenicol, alteración del crecimiento óseo,
Eso es falso, ¿no? Esto es incorrecto, ¿no? Recuerda que con el fenicol lo que se ha visto es el efecto del perfecto. Cuando veamos antimicrobianos en pediatría, tenemos que relacionar mucho con lo anterior, porque hemos visto que muchos de los fármacos o los efectos secundarios relacionados no solo a toxicidad, sino a probables efectos teratogénicos, va a partir de que la gestante o la madre utilizó algún fármaco que de repente estuvo contraindicado. Eso es cuando vemos población lactantes, recién nacidos o neonatos. En la medida en que el niño va creciendo, se va a tener que considerar el tema de lo que existen, las posibilidades de infecciones relacionadas sea a el ambiente hospitalario o el ambiente comunitario. Existe siempre una presión, y eso nos pasa a todos nosotros, que cualquier infección, cualquier proceso infeccioso en población pediátrica condiciona por una presión comercial, familiar, la prescripción de un antibacteriano. Y vamos a ver de lejos que las principales causalidades o los principales gérmenes involucrados en procesos infecciosos en niños son de naturaleza viral. Por lo tanto, no se establece el uso de un antibacteriano. Entonces, mire, siempre debemos tener claro nuestra sospecha clínica, ¿no? Antes de escoger un antibiótico, el médico tiene que efectuar un diagnóstico de sospecha. Y esto se hará en función de dos conceptos: el cuadro clínico y los estudios microbiológicos, que a veces son el motivo por el cual nosotros prescribimos en forma empírica cualquier actitud a la espera de los cultivos que a veces no se pueden realizar. Lo que te decía, diagnóstico de presunción. Las infecciones pediátricas generalmente son agudas y autolimitadas. Se acompañan de fiebre y predomina. En todas las series vamos a ver la importancia de la etiología viral y se autolimitan. Debemos orientar el diagnóstico basándonos en siempre lo preponderante, una anamnesis y un examen físico completo. En general suele haber signos o síntomas de localización que facilitan el diagnóstico hacia un probable agente causal. Sí, pues, sí. Pero veamos, mire, este contexto. Primero, para ubicarnos de lo que estamos hablando. Vías respiratorias altas, lo enmarcado es lo que más frecuentemente van a ver ustedes y lo que más frecuentemente ha sido motivo de preguntas. Rinofaringitis, principal causa, viral. Faringitis, principal causa, viral. Laringotraqueitis, principal causa, viral. Veamos, cuando tenemos compromiso a nivel de oídos, sí, cambia la etiología. Otitis media aguda, de lejos, en nuestro Perú, la causa más frecuentemente ya no es viral, es bacteriana, y es ocasionada por Streptococcus pneumoniae. Si te preguntaran entonces cuál es el agente más frecuentemente involucrado en la etiología de otitis media aguda, es Streptococcus pneumoniae. Y el fármaco de elección va a ser amoxicilina. Y esta pregunta la han hecho en innumerables exámenes. Y siempre es el tema de querer confundirte en la serie con fármacos que tú consideras de mayor eficacia o que tengan mayor espectro bacteriano. Y todavía en nuestra serie, en nuestro país, el fármaco de elección para tratamiento de otitis media aguda sigue siendo amoxicilina, a solas, amoxicilina, a diferencia de lo que usamos en forma rutinaria, y eso nos pasa a todos, que vemos que se utiliza amoxicilina con ácido clavulánico, se utiliza levofloxacino, se utiliza una serie de fármacos que podrían condicionar un serio problema relacionado a lo que es la resistencia bacteriana. Y los efectos secundarios que ya hemos visto condiciona el uso, por ejemplo, de las quinolonas. Entonces, no te olvides, el agente involucrado en nuestra serie etiológico más frecuente en otitis media aguda es Streptococcus pneumoniae. En otitis externa se condiciona una situación diferente, y eso lo hemos visto también en pacientes con inmunocompetencia, la aparición de Pseudomonas aeruginosa. Vías respiratorias bajas, vuelve a tener preponderantemente importancia los cuadros virales, traqueobronquitis, bronquiolitis, cuadros virales. Tosferina, pertussis, el agente etiológico más frecuentemente importante, Bordetella pertussis, tosferina, que tenemos en nuestro medio, brotes. Tratamiento de elección de tosferina, el uso de macrólidos,
te había dicho que tenías que tú tener claro tres macrólidos: eritromicina, claritromicina y acitromicina. Tratamiento de tosferina. Es un proceso bacteriano, la indicación es el uso de eritromicina. Y en neumonías es importante diferenciarlo en el grupo etario, menos de 4 años y mayores de 4 años. En menos de 4 años sigue siendo importante procesos virales. Y en mayores de 4 años se comporta ya algo similar como lo que es en población adulta. Solo que en esta población, mayores de 4 años y por debajo de los 14 años, aparte de considerar la posibilidad de el germen más frecuentemente involucrado, como en adultos, que es Streptococcus pneumoniae, tienes que pensar en las poblaciones atípicas. Y el ejemplo es Mycoplasma pneumoniae. Ya, no te olvides. Entonces, en base a eso es que vamos a desarrollar las diferentes familias antibacterianas y se relaciona mucho a los conceptos inicialmente comentados en gestantes. Acá desarrollan, mira, en vías respiratorias bajas, que no es tan frecuente empiema. ¿Qué han preguntado sobre eso? Han preguntado cuál es el agente bacteriano que condiciona con alguna relativa frecuencia, como una complicación, la aparición de empiemas, y es Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. ¿Ya? Cuando tú desarrolles y tú recuerdas tus clases de microbiología de pregrado, tú recuerdas que Staphylococcus tenía toxinas que producían compromiso necrotizante a nivel cutáneo o a nivel parenquimal. Entonces, recuerda que el empiema es una complicación neumónica o paraneumónica, entonces condicionado en nuestro medio principalmente por Staphylococcus aureus. Así te pueden preguntar de sencillo, la neumonía o el empiema es frecuentemente secundario a Staphylococcus aureus. En piel y tejidos blandos o infecciones de piel y tejidos blandos, siempre debe haber la colonización, la posterior infección de los gérmenes más frecuentemente vistos en piel, que van a ser dos, básicamente, estafilococo y estreptococo. Y veamos, ¿no? Impétigo, foliculitis, Staph aureus, estreptococo, grupo A. Erisipela, estreptococo, grupo A. Y celulitis sin crepitación, Staphylococcus aureus. Cuando hay compromiso de crepitación, ya tú tienes la posibilidad de pensar en gérmenes anaeróbicos, ejemplo, Clostridium. Siempre he preguntado infecciones por mordeduras. Gato o perro, las series más importantes en nuestro medio, porque ustedes pueden leer otra literatura, Pasteurella multocida, Pasteurella multocida, Pasteurella multocida, mordedura de gato o perro, Pasteurella multocida. Vayamos a enfermedad por arañazo del gato, que es algo frecuente en nuestro país, quizás no se reporta, germen involucrado, Bartonella henseleae. Bartonella henseleae. Conjuntivitis, volvemos a las causas virales. Volvemos a las causas virales. Doctor, pero siempre hay la posibilidad que haya bacterianas. Sí, estamos hablando de la frecuencia, estamos hablando no que no existan las posibilidades bacterianas, estamos hablando de las infecciones en población pediátrica más frecuentemente relacionadas a los agentes etiológicos más frecuentes vistos en estas. Procesos digestivos, gastroenteritis, virales, y son las que mayormente se autolimitan cuando hablamos de procesos de gastroenteritis de tipo agudo. Una de las condiciones más frecuentemente preguntadas es la gastroenteritis subaguda o la que tiene recurrencia relacionada a mala absorción en niños por debajo de 5 años. Son preguntas clásicas. Gastroenteritis subaguda o de curso crónico en población pediátrica menos de 5 años condiciona mala absorción. Y de lejos el germen más frecuentemente involucrado ya no va a ser ni viral ni bacteriano, va a ser Giardia lamblia. Giardia lamblia. Entonces, ese es el escenario. No te confundas lo que sea agudo de lo subagudo o recurrente. Y lo que te preguntan es gastroenteritis subaguda como cuadros clínicos asociadas a desnutrición o mala absorción intestinal, principalmente en menores de 5 años. Y tiene características, puede comportarse de tipo acuoso o también inclusive mucosanguinolento menos frecuentemente. Y lo otro que te han preguntado es ¿qué fármaco empleas? Es
metronidazol. Metronidazol. Entonces, siempre, diarreas en menores de 5 años recurrentes, piensa en giardia. Piensa en la posibilidad de giardiasis. ¿Ya? ¿Sigue siendo importante? ¿Sí? Sigue siendo importante infecciones urinarias y la importancia de Escherichia coli. Procesos óseos osteoarticulares, artritis purulenta, estafilococo aureus y osteomielitis, estafilococo aureus.